Los gremios de la producción temen que detrás de las medidas económicas que el presidente Petro propone para reactivar la economía nacional contengan también nuevos impuestos o medidas que puedan afectar la confianza de los inversionistas. Tras el anuncio del gobierno de erradicar en esta legislatura un paquete de medidas de reactivación junto con una ley de financiamiento para buscar los recursos que garanticen el nivel de inversión en el 2025, los gremios de la producción advirtieron la posibilidad de que en estas reformas se creen nuevos impuestos que podrían generar incertidumbre en el sector empresarial. Los impuestos que tienen que ver con el comportamiento económico. En medio del actual panorama de polarización política y poco ambiente para que las reformas del gobierno prosperen en el Congreso, la austeridad en el gasto, según los empresarios, sería la salida más acertada. La mejor reforma tributaria o ley de financiamiento, o como lo queramos llamar, es austeridad del gasto y una inversión productiva. Eso es mucho más poderoso en este momento que entrar en un debate de una reforma, una ley de financiamiento que puede generar más incertidumbre. Las tributarias tienen ese inmenso problema y es que normalmente son de alguna forma o contienen un caramelo que hace que a algunos sectores les parezca interesante que la tributaria se tramite y luego detrás del caramelo vienen los dulces envenenados. Aunque hace unos días el gobierno les socializó a los gremios las medidas de reactivación, aún quedan más dudas que certezas de cómo será su implementación. Esta plan de reactivación, por supuesto, todavía quedan muchas incógnitas porque no tenemos claridad sobre los temas de financiamiento, los temas del uso de los recursos, de regalías, los proyectos y demás. Hay muchos signos de interrogación. Cuando se entran los detalles hay que entender exactamente qué es lo que se va a hacer. Y de hecho, yo diría que hay una gran preocupación en que se vaya a abrir la puerta de hacer una nueva reforma tributaria. Los gremios coinciden que además del plan de reactivación se deben destrabar los proyectos del sector minero energético que se encuentran frenados para ir aportando al crecimiento económico. Agilizar los permisos ambientales a través del ANLA y facilitar las consultas previas. Ahí se puede hacer un trabajo rápido. Hay que reactivar la actividad minera y petrolera, que por cierto ha sido la que ha mantenido la actividad económica. Para los gremios de la producción, aparte de un plan de choque para reactivar la economía, es importante generar confianza a los mercados y a los inversionistas. La reforma tributaria, que fue el primer logro político del gobierno Petro, no logró las metas propuestas. El nuevo director de la DIAN, Jairo Villabona, dice que es necesario presentar otra, aunque admite que no hay ambiente político. Marta. Mónica, dentro de las ideas que se mueven para esta nueva reforma, no solamente está incrementar el número de personas aportantes de impuestos, que en Colombia es de las más bajas de la OCDE, sino también una eventual reducción a los impuestos de las empresas. Reducir la brecha tributaria que supera los 110 billones de pesos y atacar la evasión fiscal que se estima en más de 80 billones de pesos son los objetivos del nuevo director de la DIAN, Jairo Villabona, que se posesionó hace una semana en su cargo. Identificar cuáles son los problemas que hemos tenido. El director de la entidad habló con Noticias 1 y aseguró que otro de sus objetivos es cumplir con la meta de recaudo, que a propósito este año tuvo un ajuste de 32 billones de pesos. Lo que nos tenemos que comprometer en la DIAN es a cumplir con el recaudo este año, que está estimado en 257 billones. El ajuste que se hizo para el recaudo va a ser 257 billones y lo que estaba estimado antes de ese ajuste eran 289 billones. Según el funcionario, se necesita otra reforma tributaria, ya que la presentada en 2022 por el exministro José Antonio Campo no cumplió con la meta de recaudo esperada. No se cumplió la meta y es en parte porque la reforma no ha servido en su totalidad. Porque hubo aspectos como, por ejemplo, gran parte del recaudo estaba relacionado con productos primarios. Sí se debería pensar en una reforma tributaria. La iniciativa podría centrarse en la reducción de la tasa de tributación para las empresas, que actualmente es del 35%, y en atacar la evasión fiscal. Nosotros podríamos pensar en una baja de la tributación, por ejemplo, de las empresas, que ayudaría a todo el mundo, pero también queremos que nos colaboren con el control a la evasión, que los afecta también a ellos. Aunque aún no es claro si se presentará o no otra reforma tributaria por falta de apoyos políticos en el Congreso, otro de los aspectos a analizar sería la tributación a personas naturales, que incluso se ha tratado en hacer en pasados gobiernos. Los impuestos pagados en Colombia frente al Producto Interno Bruto es bajo con relación a otros países del mundo. Entonces, y pasa por eso, porque entonces las personas naturales
que está un poco el problema, el recaudo sí es como una quinta parte de los países de la OCDE. Entonces toca mirar en qué medida se ajusta a eso. El director de la DIAN también explicó que los 10 billones de pesos de litigios tributarios no se lograron recuperar porque en el Congreso no se debatió el proyecto y descartó que se vaya a presentar uno nuevo. Eso no se va a volver a presentar. La idea es que se maneje por el Consejo de Estado, pues ojalá, nosotros esperamos que se haga de una manera muy ágil. Frente a la ampliación de la planta de personal de la DIAN, aseguró que entre septiembre y octubre se aspira a ingresar cerca de 4.700 nuevos servidores de concurso. La Corte Constitucional consideró confiscatorio el hecho de que el gobierno les pidiera a las petroleras pagar sus impuestos sobre ingresos antes de regalías y como consecuencia de ello, el gobierno tendrá 3 billones menos para ejecutar en su presupuesto del 2024 y los años siguientes. Marta Olaya. Mónica, este artículo estaba incluido en la reforma tributaria que tramitó el exministro José Antonio Ocampo y ahora se prevé que se tenga que realizar otra en la que ya el gobierno no tiene mayorías para aprobarla en el Congreso. La nación está efectivamente pagando parte de las regalías. Argumentando violación de la equidad tributaria, la Corte Constitucional tumbó el artículo de la reforma tributaria aprobada el año pasado que prohibía la deducción de las regalías del impuesto de renta a las petroleras y mineras, quienes debían pagar el 100% de este gravamen. La Sala Plena concluyó que en tiempos de precios bajos, prohibir la deducción de las regalías permanentemente y sin excepciones hace confiscatorio el impuesto. Pero si esa es la realidad. Este fallo fue sorpresivo para el gobierno, quien anunció que hará algunos recortes en el presupuesto del próximo año, pues con la no deducción de regalías se tenía previsto un recaudo de 3.8 billones de pesos para este 2023 y de 3 billones de pesos para el 2024. Esto nos desfinancia el presupuesto del 2024, tendremos que establecer un recorte en el presupuesto. Este es un recurso de libre destinación y por lo tanto también tendremos la libertad de decidir en qué áreas del gasto podremos hacer el recorte. Algunos analistas no descartan que el gobierno deba presentar una nueva reforma tributaria para tener más fuentes de financiación. Muy probablemente será necesaria el establecimiento de una nueva reforma tributaria mucho más técnica y mucho más estructural. Deben presentarla el año entrante y los efectos reales de esa reforma se van a ver un año después. Entonces se tendrá todo el año 2024 de analizar qué va a pasar. Hay otros que consideran que no hay el suficiente ambiente político en el Congreso para tramitar una segunda reforma tributaria en este gobierno, por lo que la austeridad en el gasto, aseguran, es la mejor opción. Pensar en una reestructuración de pasivos, si llegara el caso, de reducción de gastos en algunas empresas del Estado. Esa es una posibilidad, es una alternativa. Por ahora el gobierno descarta presentar otra reforma tributaria. Sin embargo, este proyecto, que entró en vigencia este año, tiene aún una lista de demandas ante la Corte, entre ellas la sobretasa al sector financiero y minero energético, ganancias ocasionales y el impuesto al plástico de un solo uso.